Valentina y Mateo. Amigos, la historia de hoy no es solo una historia, es una verdad que les pondrá la piel de gallina, la historia de una madrastra que llegó a ver a su propia hijastra como una carga, imaginen. Una mujer que debió haber soñado con la boda de su hija terminó entregándola como limosna a un pordiosero. A poca distancia de la ciudad de Guadalajara, en la tranquila colonia Providencia, se alzaba la casa de 2 pisos de Yolanda. Una casa que no era de gente muy rica pero sí lo suficientemente bonita como para que cualquiera que la mirara desde afuera dijera que a quienes vivían ahí no les faltaba nada. Al frente había un pequeño jardín lleno de bugambilias de colores, en el balcón las cortinas blancas ondeaban con el viento y afuera de la puerta siempre había limpieza, pero la vida de la muchacha que vivía dentro de esa hermosa casa no era para nada hermosa. Esa muchacha se llamaba Valentina, tenía 21 años, ojos grandes, cabello largo y un rostro de tal inocencia que cualquiera la querría a primera vista. Pero la sonrisa de su cara había desaparecido hacía ya varios años. La verdadera madre de Valentina había muerto cuando ella era niña y su padre se había vuelto a casar, la nueva madre, es decir Yolanda. Al principio intentó parecer muy buena, pero a medida que pasaba el tiempo su verdadero rostro fue saliendo a la luz. Para ella Valentina no era una hija sino una responsabilidad, una carga de la que quería deshacerse lo más pronto posible. Valentina era una muchacha educada, había terminado la universidad y le encantaba leer libros, pero Yolanda jamás le dio la oportunidad de salir adelante, le hacía hacer todo el trabajo de la casa, levantarse temprano, cocinar, limpiar, ir al mercado. Todo lo hacía Valentina, y si alguna vez cometía el más mínimo error, Yolanda empezaba a humillarla delante de todos. Aquel día era cerca del mediodía, el clima estaba caluroso pero en el cielo había nubes ligeras. Valentina estaba cocinando en la cocina y Yolanda estaba sentada en la sala viendo la televisión. En eso se escuchó una voz desde afuera: «Señora, si me regala algo de comer que Dios se lo pague». Yolanda molesta le bajó el volumen a la televisión y furiosa se dirigió hacia la puerta. En cuanto la abrió se encontró frente a un muchacho alto, de unos 26 años, con barba ligera y el cabello revuelto, la ropa vieja y llena de polvo, pero en sus ojos había una extraña nobleza, no parecía para nada una mala persona. Se llamaba Mateo. Llevaba muchos años yendo de un lado a otro pidiendo limosna para llenar el estómago. Yolanda lo miró de arriba abajo y burlándose le dijo: «Tan joven y no te da vergüenza pedir limosna, ¿por qué no trabajas?». Mateo bajó la mirada: «Si encontrara trabajo lo haría, señora, no soy un hombre con estudios». En eso, desde atrás, salió Valentina con un vaso de agua. En cuanto sus ojos se posaron en Mateo se quedó mirándolo unos instantes. En su rostro había pobreza, sí, pero en sus ojos no había suciedad, había dolor. Había soledad y en algún lugar la desesperación de un hombre destrozado. Valentina sin decir nada le acercó el agua. Mateo la miró con asombro porque la gente solía cerrarle la puerta apenas lo veía. Pero tal vez por primera vez alguien lo había tratado como un ser humano dándole agua. Él dijo en voz baja: «Gracias», y de pronto Yolanda se echó a reír. Su risa hizo sentir incómoda hasta a Valentina. «Así que querías limosna», dijo Yolanda, y Mateo asintió levemente con la cabeza. Al instante siguiente Yolanda tomó del brazo a Valentina y la empujó hacia Mateo diciendo: «Llévatela, de mi parte como limosna, ya tiene edad de casarse y yo no voy a gastar dinero en ella, llévatela contigo». Al escuchar eso los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Pensó que tal vez Yolanda estaba bromeando, pero en su rostro no había broma, ahí solo había odio. «Mamá, ¿qué está usted diciendo?». La voz de Valentina se quebró, pero Yolanda furiosa le dijo: «Estoy diciendo la verdad, eres una carga para mí. Tu boda costará miles de pesos, es mejor que te vayas ahora mismo». Mateo también se asustó y dijo de inmediato: «No señora, ¿cómo me la voy a llevar, si yo mismo no tengo dónde vivir, y a mí qué me importa?». Dijo Yolanda con frialdad: «A partir de hoy esta muchacha no vivirá en esta casa». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, miró una vez con esperanza hacia su madre, pero Yolanda volteó la cara. En ese momento Valentina comprendió que aquella relación que durante tantos años había intentado salvar había terminado hacía mucho tiempo. Sin decir nada se fue a su cuarto. Al entrar sus ojos se posaron en la fotografía de su padre don Ricardo, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas,
tocó suavemente la foto y luego sacó del closet su pequeña maleta. En ella guardó algo de ropa y sus libros, eso era todo su mundo. Cuando volvió a salir Mateo seguía ahí parado, en su rostro se notaba claramente la inquietud. No vengas conmigo, dijo él en voz baja. Yo mismo no sé hacia dónde va mi vida. Valentina lo miró y sonrió levemente. En esa sonrisa había dolor y también quebranto. En una casa donde una no tiene ningún respeto es mejor salir a un camino desconocido que quedarse ahí. Dicho esto salió por la puerta. Mateo se quedó parado unos instantes y luego poco a poco empezó a caminar tras ella. Yolanda soltó un suspiro de alivio como si hubiera sacado de su vida una enorme carga. Pero no tenía la menor idea de que aquella muchacha a la que hoy entregaba como limosna se convertiría un día en su mayor castigo. Empezaba a anochecer, en la calle soplaba una brisa ligera, Valentina caminaba en silencio y Mateo una y otra vez la miraba. No entendía cómo una muchacha podía dejar su vida con tanta facilidad y venirse con él. Después de caminar un trecho él preguntó en voz baja, ¿no tienes miedo? Valentina miró hacia el cielo, en sus ojos había una ligera humedad. El miedo se siente cuando los tuyos te abandonan, ahora ya se me ha hecho costumbre. Mateo se quedó callado, por primera vez se dio cuenta de que la muchacha que caminaba frente a él, por más fuerte que se viera por fuera, por dentro estaba igual de destrozada. Para la noche ambos llegaron a la antigua central camionera de la ciudad, ahí Mateo solía pasar las noches. Él dijo con titubeo, si quieres puedes regresar, pero Valentina negó suavemente con la cabeza. Esa casa ya no es mía. La noche se hizo más profunda, de pronto el clima cambió y empezó una lluvia fuerte. Por el viento frío Valentina empezó a temblar. Mateo de inmediato le puso encima su vieja cobija. ¿Y tú?, preguntó Valentina. Mateo sonrió levemente, yo ya estoy acostumbrado. Él pasó toda la noche mojándose pero protegió a Valentina de la lluvia. En la mañana cuando Valentina abrió los ojos vio a Mateo parado con un café para ella. Su ropa seguía mojada pero en su rostro había una ligera sonrisa. Toma. Está caliente. Valentina se quedó mirándolo. Aquel muchacho era pobre, sí, pero tenía muy buen corazón. En ese momento Valentina tomó una decisión en su interior, decidió que ya no dejaría que Mateo pidiera limosna. Que cambiaría su vida, y tal vez por primera vez sintió que su vida aún no había terminado, sino que la verdadera historia apenas estaba por comenzar. Después de toda una noche de lluvia, la mañana estaba bastante tranquila. Afuera de la central camionera había agua acumulada en la calle y la gente iba de un lado a otro ocupada en sus propias vidas. Pero entre esa multitud, sentada en un rincón, Valentina miraba sin cesar a Mateo. Él estaba parado a cierta distancia pidiendo limosna a la gente, algunos lo ignoraban y seguían de largo. Alguno le daba 5 pesos y otro lo corría con un insulto. En el corazón de Valentina sentía un dolor extraño. Por primera vez comprendió que más que el hambre, lo que mata a una persona son las miradas de la gente. Cuando Mateo regresó junto a ella solo traía 40 pesos en la mano y 2 bolillos secos. Sonriendo le acercó un bolillo a Valentina. Toma, desde la mañana no has comido nada. Valentina tomó el bolillo pero sus ojos seguían fijos en el rostro de Mateo. No lograba entender cómo un hombre tan bueno había llegado a semejante situación. ¿Siempre ha sido así?, preguntó Valentina en voz baja. Mateo se quedó callado unos instantes y luego sonrió levemente. Cuando era pequeño mis padres se fueron, mi tío vendió la casa y me echó a la calle. Unos días lavé platos en un restaurante. Luego el dueño me corrió con una falsa acusación de robo. Después de eso la vida me arrojó a la calle. En su voz había dolor pero no queja, y eso fue lo que más distinta le pareció a Valentina. Decidió en su interior que ya no dejaría que la vida de Mateo siguiera así. Hasta el mediodía ambos siguieron sentados en aquella central camionera. En eso los ojos de Valentina se posaron en un anuncio pegado en la pared. Ahí cerca, en una bodega, se necesitaba un ayudante. Valentina se levantó de inmediato. Vamos, dijo. Y Mateo la miró con asombro. Dijo, a buscar trabajo, y se rió levemente. ¿Quién me va a dar trabajo a mí? Yo te lo voy a conseguir, dijo Valentina, y por primera vez había confianza en su voz. Ambos llegaron hasta aquella bodega. Adentro un hombre gordo sentado en una silla revisaba las cuentas. Valentina fue y habló con él. Al principio en cuanto vio a Mateo se negó rotundamente, pero Valentina no se dio por vencida.
con toda calma le dijo, dele una oportunidad y vea, si hace mal el trabajo lo corre. El hombre quizás quedó impresionado por las palabras de Valentina y puso a Mateo a prueba por 2 días. Mateo mismo no lo podía creer. En cuanto salieron miró a Valentina, ¿por qué hiciste tanto por mí? Valentina sonrió levemente, porque nadie hizo nunca nada por mí. Al escuchar eso Mateo se quedó mirándola unos instantes. Aquel día por primera vez nació en su corazón un sentimiento distinto hacia Valentina. Al día siguiente Mateo empezó a trabajar, levantarse temprano, cargar mercancía en la bodega, hacer la limpieza, trabajaba con todo su esfuerzo. Por la tarde cuando regresaba cansado Valentina le tenía listo un café. Ahora ambos en lugar de la central camionera vivían en un pequeño cuarto rentado. El cuarto no era muy grande pero había paz en él, ahí no había insultos, no había odio. Por la noche ambos platicaban hasta tarde. Valentina le enseñaba a leer, a veces escribía su nombre con letras grandes en un cuaderno y Mateo se ponía feliz como un niño al verlo. ¿No es raro aprender a esta edad?, preguntó Mateo una noche. Valentina sonrió, para aprender no hay edad. Poco a poco la distancia entre ambos fue desapareciendo. Un día al regresar de la bodega de pronto empezó una lluvia fuerte, ambos se quedaron parados bajo el toldo de una tienda al borde de la calle. El viento era tan fuerte que las gotas de lluvia les llegaban hasta la cara. Valentina se acomodaba el cabello y Mateo la miraba en silencio. En ese momento por primera vez se dio cuenta de que no solo le gustaba Valentina, sino que se había enamorado de ella. En eso por el viento fuerte Valentina empezó a resbalar. Pero Mateo de inmediato la tomó de la mano. Por unos segundos las miradas de ambos se cruzaron. Alrededor llovía pero era como si ellos dos no escucharan nada. El corazón de Valentina empezó a latir con fuerza. Ella soltó suavemente su mano, pero en su rostro apareció una ligera sonrisa. Esa misma noche cuando ambos estaban sentados en el cuarto de pronto se fue la luz, el cuarto quedó en una ligera oscuridad, afuera se escuchaba el sonido de la lluvia. Mateo estaba parado junto a la ventana, dijo en voz baja. Valentina, si aquel día tú no hubieras venido conmigo, tal vez yo habría pasado toda la vida pidiendo limosna. Valentina lo miró y dijo, ¿y si aquel día tú no me hubieras llevado contigo? Tal vez yo habría pasado toda la vida encerrada en aquella casa. Ambos sonrieron levemente. Luego después de unos instantes de silencio Mateo dijo en voz baja, desde que tú llegaste por primera vez siento que yo también soy un ser humano. Al escuchar eso los ojos de Valentina se humedecieron. Por primera vez sintió que el amor no siempre se encuentra en casas grandes y en gente rica. A veces dos personas destrozadas también se convierten en el mundo la una de la otra. Por otro lado la vida de Yolanda poco a poco empezaba a venirse abajo. El pariente que le había prestado dinero le pedía una y otra vez que se lo devolviera. Los gastos de la casa iban aumentando y encima la gente había empezado a hablar. En la colonia Providencia por todos lados se comentaba lo mismo, que Yolanda había mandado a su hijastra con un pordiosero. La gente no le decía nada en la cara pero a sus espaldas empezaron a burlarse de ella. Eso a Yolanda la iba carcomiendo por dentro. Pero su orgullo aún no se acababa, creía que Valentina en pocos días regresaría llorando. Pero no sabía que aquella muchacha a la que había echado de la casa por considerarla una carga ahora estaba cambiando la vida de alguien. Unos meses después el dueño de la bodega, don Joaquín, al ver el esfuerzo de Mateo le aumentó el sueldo. Ahora vestía mejor que antes, empezaba a tener confianza en el rostro. Una tarde regresó del trabajo y traía en la mano un pequeño paquete. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina. Mateo se apenó un poco. Para ti. Valentina abrió el paquete y adentro había una pequeña pulsera de plata. La compré con mi primer sueldo, dijo Mateo sonriendo. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Nunca había pensado que alguien le daría algo con tanto cariño. Se puso suavemente la pulsera. Mateo solo se quedó mirándola. En ese momento los corazones de ambos se habían acercado aún más el uno al otro. Pero no tenían la menor idea de que pronto llegaría a su vida una tormenta que lo cambiaría todo, y junto con esa tormenta también empezaría el ajuste de cuentas de los pecados cometidos por Yolanda. El tiempo poco a poco iba cambiando. Aquel Mateo al que antes la gente al verlo en la calle apartaba la mirada, hoy ese mismo Mateo iba al trabajo con ropa limpia. Su manera de caminar había cambiado. Su forma de hablar había cambiado, y lo más importante, ahora en sus ojos no había desamparo sino esperanza,
y todo eso había pasado solo por una muchacha, Valentina. La misma Valentina a la que su propia madrastra había mandado con un pordiosero por considerarla una carga, en aquel pequeño cuarto. Ahora había pobreza, sí, pero también paz, por la noche ambos se sentaban a comer juntos. Hablaban del futuro y a veces de tanto reír de pronto se quedaban callados porque ambos tenían miedo de que esa felicidad de nuevo les fuera arrebatada. Una noche Mateo regresó del trabajo y en su rostro había un brillo extraño. En cuanto abrió la puerta Valentina salió sonriendo a su encuentro, pero al instante siguiente Mateo de pronto le tomó las manos. ¿Qué pasó? Valentina se asustó, los ojos de Mateo estaban húmedos pero en sus labios había una sonrisa. Hoy el patrón me hizo supervisor. Al escuchar eso los ojos de Valentina brillaron de alegría. De verdad, Mateo asintió con la cabeza, dijo que soy trabajador digno de confianza. Al decir esto su voz se quebró porque por primera vez en la vida alguien había confiado en él. Valentina no pudo contenerse y de la alegría abrazó a Mateo. Por unos instantes ambos se quedaron juntos el uno cerca del otro. Afuera caía una ligera lluvia y dentro del cuarto la vida de dos personas destrozadas poco a poco se iba uniendo. Amigos, si hasta aquí les está gustando la historia, díganme ahora mismo en los comentarios cómo les parece la pareja de Valentina y Mateo, y si les gusta escuchar historias que tocan el corazón. Suscríbanse ya a nuestro canal para que estas magníficas historias les lleguen siempre antes que a nadie. Al día siguiente Mateo fue por primera vez al trabajo con ropa nueva. Valentina lo acompañó hasta la puerta. Mateo al irse volteaba una y otra vez a verla y cada vez Valentina sonreía. Tal vez por primera vez sentía que alguien lo esperaba, pero en otro rincón de la misma ciudad la vida de Yolanda había empezado a desmoronarse, la gente empezó a alejarse de ella. Las mujeres de la colonia Providencia hablaban de ella. ¿Qué clase de madre es? Mandó a su hija con un pordiosero. Esas habladurías poco a poco se habían esparcido por todas partes, y encima el pariente al que le había pedido dinero prestado ahora venía todos los días a la casa a exigirle el pago. Un día incluso la humilló delante de todos. La mujer que destruye la vida de los demás hoy va a terminar ella misma en la calle. Al escuchar eso Yolanda tembló por dentro, pero su orgullo aún no se acababa. Todavía creía que un día Valentina regresaría llorando a su lado, pero el destino ya había escrito otra cosa. Unos meses después Mateo había juntado bastante dinero. Ahora ya no solo trabajaba en la bodega, sino que también ayudaba con todas las cuentas del patrón, porque Valentina por las noches le enseñaba a leer y a escribir. Poco a poco Mateo iba cambiando. Una tarde ambos estaban sentados afuera de la iglesia de la ciudad, el viento estaba muy frío. Valentina miraba el cielo en silencio. En eso Mateo dijo en voz baja: Valentina, si yo te pidiera algo, ¿me lo darías? Valentina sonrió levemente. ¿Qué? Mateo se quedó callado unos instantes, luego con voz temblorosa dijo: tu vida entera. Al escuchar eso a Valentina se le cortó la respiración, miró a Mateo, en sus ojos había miedo y también amor verdadero. Yo quiero casarme contigo, dijo Mateo en voz baja. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Por primera vez en la vida había encontrado a alguien que no la había visto como una carga sino como algo suyo. Sin decir nada puso suavemente su mano sobre la mano de Mateo. Esa era su respuesta. Unos días después ambos se casaron con sencillez en la iglesia, sin ninguna gran celebración, sin música, sin ostentación, pero en aquella boda había amor verdadero. Después de la boda, cuando Mateo le puso el anillo en el dedo a Valentina, ella se echó a llorar, porque aquella a la que su madrastra había entregado como limosna hoy se había convertido en la mayor felicidad de alguien. Amigos, aquí les hago una pequeña pregunta: si frente a ustedes apareciera también una persona destrozada pero de buen corazón, ¿ustedes también la apoyarían como Valentina? Díganmelo en los comentarios. Y si la historia les está tocando el corazón, no se les olvide para nada darle like al video y suscribirse al canal. Después de la boda la vida de ambos poco a poco se fue volviendo mejor. El dueño de la bodega, don Joaquín, hizo a Mateo su socio porque confiaba plenamente en la honestidad de Mateo. Ahora tenían una buena casa, una buena vida y lo más importante, ambos estaban juntos, pero la historia aún no había terminado porque ahora le tocaba el turno al ajuste de cuentas de los pecados de Yolanda.
Un día de pronto la policía llegó a la casa de Yolanda, resultó que ya había una denuncia por los papeles de un terreno en los que ella había puesto una firma falsa para conseguir un préstamo. El banco había levantado una demanda, la gente de la colonia Providencia salió a ver el espectáculo, esa misma gente que antes se quedaba callada frente a ella hoy presenciaba su ruina. Yolanda asustada miraba para todos lados pero nadie se acercó a ayudarla, en ese momento sus ojos se posaron en un carro. Estacionado al otro lado de la calle, del carro bajaron Valentina y Mateo, ropa limpia, confianza en el rostro y paz en los ojos. Yolanda se quedó atónita al verlos. Esperaba que la vida de Valentina se hubiera arruinado pero hoy se veía más feliz que ella. Yolanda llorando se acercó a Valentina, sálvame hija, su voz temblaba, pero Valentina se quedó callada unos instantes. Ante sus ojos pasó aquel día en que esta misma mujer la había entregado como limosna, entonces no se acordó usted de qué. Yo era su hija, dijo Valentina con voz serena, de los ojos de Yolanda empezaron a brotar lágrimas, por primera vez se daba cuenta de lo que había hecho. Mateo miró suavemente a Valentina. Comprendió que en su corazón aún había dolor pero no odio. Unos instantes después Valentina le dijo a la policía, la ley hará su trabajo, pero por humanidad no la humillen. Al escuchar eso Mateo sonrió porque esa era justamente la diferencia entre Valentina y Yolanda, una había dado odio, la otra, incluso. Después de recibir dolor, no había abandonado la humanidad. Unos meses después el tribunal dictó sentencia contra Yolanda, perdió todos sus bienes y tuvo que pasar un tiempo en la cárcel, mientras que por otro lado la vida de Valentina y Mateo se había llenado de felicidad. Una tarde ambos estaban parados en el balcón de su casa, soplaba una brisa ligera, Mateo se acercó por detrás y tomó la mano de Valentina, si aquel día tú no hubieras venido conmigo, dijo sonriendo. Tal vez yo habría pasado toda la vida pidiendo limosna, Valentina sonrió levemente, y si aquel día tú no me hubieras llevado contigo, tal vez yo habría pasado toda la vida anhelando amor, ambos se miraron y sonrieron, abajo en la calle la gente estaba ocupada en sus vidas. Pero arriba en aquel balcón dos personas se habían convertido en el ejemplo de que el destino de un ser humano no lo decide su pasado sino su corazón, y tal vez esa sea la verdad más hermosa de la vida. Que a veces aquello que el mundo considera el error más grande,